Al principio quiero saludarlos, por supuesto, a todos, pero especialmente al presidente del Consejo Directivo, Jamir González. Igualmente, Jamir, quiero aprovechar la oportunidad, este es su último mes presidiendo la mesa directiva. Después de un tiempo, quiero agradecerle su tiempo, que nos dedicó mucho, su dedicación y su permanente disposición y, por supuesto, sus consejos, que han sido muy importantes sobre todo en este tiempo. Señora Lina Franco, gracias por estar acá con nosotros, presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Igualmente le transmito un saludo especial a todo su equipo de trabajo que la acompaña acá en este congreso y en esta conversación de 2 días. Señor Santiago Cardona, vicepresidente del Consejo Directivo y demás miembros del Consejo Directivo, les extiendo también un agradecimiento especial. No han sido años fáciles, han sido años sumamente retantes para todos. Señora María Claudia Tarazona, quien nos acompaña virtualmente en este congreso y quien se dirigirá a todos nosotros inmediatamente después de este acto de instalación en un homenaje póstumo que haremos por el honor y la vida de Miguel Uribe. Señores exmagistrados de la Corte Constitucional que nos acompañan, les agradezco su presencia, funcionarios del Gobierno Nacional, senadores, representantes a la Cámara, que acá veo a varios, gobernadores, alcaldes, diputados de los distintos departamentos y municipios del país, señores y señoras embajadoras que están acá igualmente con nosotros, queridos compañeros de los gremios de la producción en el país. Aquí veo a Luz Estela, Nicolás, Yesid, Alejandro, Carlos. Igualmente han sido tiempos retantes para nosotros, así que se los agradezco y les agradezco su compañía acá. Señor Coronel Mazo, presidente de Indumil, igualmente un saludo para usted, a todos los candidatos presidenciales que nos acompañan, a los expositores, a los medios. De verdad les agradezco que nos acompañen en esta mañana. Igualmente a mi familia que me acompaña acá con nosotros, Natalia, Valentina y Lorenzo, les mando un saludo. Permítanme, yo antes de comenzar y de hablarles de lo que tengo preparado, hacer una reflexión inicial, una mención en relación con los hechos que han ocurrido la última semana y los meses anteriores en el país. Pensé, tal vez con algo de ilusión, que mis hijos acá presentes no iban a tener que vivir actos de violencia y crueldad como los que le tocó vivir a los colombianos de mi generación. Una plaza de Bolívar llena por un magnicidio inexplicable e impactante, bombas indiscriminadas en la esquina de una ciudad que matan a madres embarazadas y niños, soldados y policías asesinados con una frecuencia aterradora. Con optimismo pensé que esa violencia que marcó mi infancia y la infancia de muchos de ustedes la habíamos superado. Con optimismo pensé que como nación la habíamos dejado atrás. Estos hechos nos devuelven a un pasado en el que no queremos estar, un pasado que ya no era característica de nuestra nación. Simultáneamente veo, y tal vez con más asombro, que ante estos hechos no exista por parte de quienes nos gobiernan sentido de urgencia, de premura, de estrategia, de direccionamiento y de decisiones. Ante esto, no nos queda otra alternativa que recurrir
a nuestro pasado, a nuestra historia. Ya hemos superado esto y este tipo de amenazas antes y las hemos superado en un grado importante como nación. No nos queda otra alternativa que seguir advirtiendo, seguir levantando la voz para decir que volver a esa Colombia del pasado no es una opción, que volver atrás no es el cambio que todos estamos esperando hacia lo que queremos construir como país. Los invito entonces en estos 2 días a hacer una permanente reflexión y a conmemorar la vida de Miguel, de nuestros soldados, de nuestros policías y de los colombianos que hoy no están con nosotros por los recientes actos de terrorismo. Muy bien, ahora sí voy a pasar a la conversación que tenía planeada doctora Franco y Jamir. Y tal vez quiero que me acompañen en estos 30 minutos a ponerle algo de color a ese fondo como de azules y ponerle algo de color un poco con la historia y un poco con lo que viene hacia adelante. Pero primero, déjenme yo les trato de transmitir como un anhelo que siempre está presente en la conversación nuestra, en la conversación de los gremios, Luz Estela, pero no de ahora, de mucho tiempo atrás. Un anhelo como país y como personas de crecimiento económico, un anhelo y una ilusión de crecimiento económico para finalmente llevar ese crecimiento a mejores y disminuir los indicadores de pobreza, mejor desigualdad en el país. En toda nuestra historia reciente de la conversación pública, ese anhelo ha estado presente, de crecer de manera sostenida como país y así disminuir la pobreza. Y es un anhelo que, entre otras, sigue existiendo como una especie de dolor por allá en una esquina del corazón. Pero además ese anhelo o esa ilusión de crecimiento sostenido tiene otro elemento que posiblemente lo hace más doloroso. La doctora Franco nos contó parte de eso. Y es que desde el colegio nos han dicho que este es un país que lo tiene todo para crecer. 2 océanos que comunican a los 2 mundos conocidos, una parte plana, el 40% del territorio, que nos han dicho podría llegar a convertirse en la despensa del mundo y en la despensa de Colombia, una gente maravillosa que todo el mundo reconoce con una enorme capacidad de resiliencia y de empuje y de trabajo, una biodiversidad maravillosa, agua abundante y una gran cantidad de recursos naturales. Y dentro de esos recursos naturales, los recursos minerales, doctora Franco, usted nos lo contó muy bien. Entonces ese anhelo y esa ilusión que yo tengo desde que estoy muy pequeño y todos ustedes, tal vez hay veces como país hemos avanzado en ella en algunos momentos, pero no lo hemos logrado hacer de manera sostenida, permanente. Entonces esa sensación, cuando uno profundiza, bueno, esto sí ha estado presente en la conversación pública del país y tal vez todos los planes de desarrollo, desde que existen los planes de desarrollo, desde el 60 para acá, cuando uno los lee, cuando uno profundiza en ellos, pues tienen la intención de crecer económicamente, pero de crecer de manera sostenida. Los planes al principio de inyectar el gasto público a la economía para generar crecimiento. Alfonso López con sus planes de generación masiva de empleo para con ese empleo darle impulso y dinamismo al consumo del país. Los planes de seguridad que tenía el fin último, por supuesto, además de llevar tranquilidad a los colombianos, también llevar tranquilidad a la inversión y así apalancar el crecimiento. Incluso los planes de gobierno de la paz se cimentaban también en el crecimiento económico. Y esta conversación pública que ha estado por muchos años en el país, esta conversación social, esta conversación económica, nosotros también
en nuestro desarrollo constitucional la hemos venido incorporando, hemos venido evolucionando en nuestra conversación y hoy nuestra Constitución, aquí que veo al doctor Hugo Palacios que le transmito un saludo, es una Constitución que todos hemos pensado es muy fuerte en garantizar estos derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos culturales, pero poco hemos señalado que esa misma Constitución enmarca nuestros derechos económicos y que sustenta el crecimiento y llevar ese anhelo de crecimiento sostenido en el país en la empresa privada, en la iniciativa privada. Algo que el magistrado Ibáñez recientemente en una conferencia que le oí decía, en la Constitución colombiana hay una especie de un nuevo concepto que podría llegar a ser algo así como una democracia empresarial. Eso que se ha puesto en entredicho durante estos 3 años, que se ha señalado a la empresa privada durante estos 3 años, no lo podemos normalizar. Es un derecho que nosotros como nación hemos puesto en nuestra conversación, pero está en nuestra Constitución y así entre todos tenemos que de alguna forma verlo, entenderlo y sentirlo. Permítanme entonces evoluciono en esta idea del anhelo y de la ilusión que tenemos, que también se plasma un poco como en nuestra historia económica, en los años en los que hemos logrado crecer a 4.5%, 5%, efectivamente hemos logrado reducir la pobreza. Casi 20 puntos en 12 años redujimos la pobreza. En esos mismos años fue donde se pasó de la producción de 30 millones de toneladas de carbón a 70, donde se empezó a producir de manera importante níquel y igualmente oro. Cuando hay crecimiento se reduce la pobreza. Cuando uno se estanca en el crecimiento, se estanca en ese objetivo y fin último del Estado, que es reducirla. Bueno, no solo del Estado, de todos. A hoy, a unos niveles de pobreza casi iguales, subiendo un poco más. Entonces ese anhelo y esa ilusión, pues cuando uno tiene una idea de algo, tiene que compararla, contrastarla con nuestra realidad, con la realidad. Al comparar con la realidad, uno se acerca a su ilusión, a su anhelo, o se aleja del anhelo. En los años de la pandemia, pues por supuesto, había que poner todo nuestro esfuerzo como país en una cosa vital, por tanto estábamos más lejos de cumplir esa ilusión de crecimiento sostenido. Entonces déjenme profundizo hoy en las cifras de Colombia y del país, macroeconómicas y en otros elementos. Nuestra deuda pública ha venido estando en la conversación nacional. Casi hoy, en la proyección del 2025, va a estar cercana al 62% del Producto Interno Bruto. Casi cercana a los niveles de la pandemia, donde había una justificación real para el endeudamiento público. Otra parte de esa ecuación es el costo. ¿Cuánto le cuesta a uno endeudarse? ¿Cuánto le cuesta pagar la deuda que tiene? Esa deuda, ese costo de la deuda, según varios analistas, va a terminar en el año en el 12.5%. Casi por encima del 11.9% en nuestra peor crisis financiera, la del 2008, en la historia reciente. Y eso no es gratuito. Eso tiene que ver con la manera como el mundo percibe a Colombia, en la confianza que Colombia le da a los mercados. Y pues por supuesto los índices de calificación de la deuda pública hoy tal vez nos tienen como el país junto con Brasil, con la peor calificación de la deuda, con la peor confianza por debajo de los niveles como de los grados de inversión en el entorno. Y cuando uno profundiza en eso, aún más encuentra otros elementos. La deuda pública es porque el Estado está desfinanciado, tiene un déficit.
El déficit como porcentaje de la deuda pública para este año, bueno, ya que nos mostraron el presupuesto del 26, como han dicho, está desfinanciado en 26 billones de pesos, 8% del PIB nacional, superando por mucho nuestra historia. Y permítanme, cometo una ligereza, comparamos el monto total del presupuesto, eso tiene algunos elementos que no son tan, se pueden comparar así, pero déjenme, voy allá porque quiero hacer énfasis en una cosa. El presupuesto del 2026 presentado está en 557 billones de pesos. 200 billones de pesos más que lo que estaba en el 2022. Y si ustedes se fijan, en el año 2016 nuestro presupuesto general, todo para el país, era de 200 millones. El gobierno ha incrementado su presupuesto en casi 200 billones de pesos sin tener realmente con qué financiarlo. Esas cifras macroeconómicas, pues cuando uno se aproxima a ellas, uno dice, bueno, aquí tenemos que entre todos hacer esfuerzos en los años que vienen. No, el país tiene que equilibrarlas. Y eso nos va a costar esfuerzo, nos va a costar trabajo. Pero hay otros elementos ya de nuestro día a día, de nuestra preocupación diaria, que también van a necesitar trabajo, que también van a necesitar esfuerzo. El orden público, ya sin unos países que soporten a Colombia llevando seguridad al territorio. Hay que llevar la fuerza pública, hay que llevar la institucionalidad del 2026 hacia adelante a los territorios colombianos y eso también nos va a demandar esfuerzos. Esfuerzos que no están en estos presupuestos. La salud, solamente para nombrar algunos. Igualmente la salud, para llevar la salud a la calidad que teníamos hace 4 años, la cobertura que teníamos hace 4 años, también va a demandar esfuerzos por parte de todos. Es decir, la Colombia de los próximos meses, que viene una discusión política, ahora me voy a referir a eso, va a necesitar mucho trabajo y posiblemente estemos alejándonos de esa ilusión que permanentemente ha estado plasmada en nuestra discusión política, social y plasmada en la Constitución. Y hay 2 maneras de hacer esto, simplificándolo también. O un Estado se financia con impuestos, como se está pretendiendo hacer. A Colombia, al sector productivo colombiano, no le cabe un impuesto más. El índice de competitividad dentro de todos los países de la OCDE muestra que Colombia es el que tiene menor competitividad fiscal. O hay otra manera, usando las riquezas, entre esas las riquezas, doctora Lina, que tenemos, generando crecimiento estructural, apalancándose en lo que uno tiene como nación. Pues bien, cuando uno mira el mundo, ¿qué ha pasado con otros países? No somos el único que ha tenido anhelos de crecimiento, ilusiones de desarrollo económico. Y uno profundiza en eso, encuentra que parte de la respuesta para esos problemas que tenemos hacia adelante está en el desarrollo de la industria mineral, en el desarrollo de todas esas potencialidades, doctora Lina y Jamir, usted hablando del futuro igualmente, tenemos en el país. Entonces, permítanme paso a comparar qué ha hecho parte del mundo en relación con esto. No somos los únicos países que hemos tenido anhelos de crecimiento. No somos los únicos países que hemos enfrentado coyunturas difíciles. Chile, en 14 años, aumentó su producción de cobre en 241% y logró en esos 15 años tener crecimientos sostenidos del 5.6% y reducir la pobreza en 32 puntos. Perú aumentó su producción de cobre en un periodo de 9 años en 130% y creció la economía permanentemente en esos 9 años en 5.4%. Redujo la pobreza en 23%. Si uno mira a otros continentes, Botsuana, tal vez el mejor caso en África. Botsuana en el año 1960 era el segundo país más pobre en el mundo. No tenía
no tenía con qué crecer, con qué vivir, creció, su riqueza natural la encontró diamantes, se propuso sacarlos de manera responsable y usar esos recursos de dinero en manera responsable, creció 3.700 la producción de cobre, de diamantes, y en 30 años creció en promedio 9.4%. Igualmente otros países en el este europeo, en Asia, tal vez el más emblemático, China. Todos veíamos a China como un país que apalancó su crecimiento en mano de obra barata, y no fue tan así. También lo apalancó con la producción de minerales en su territorio. Esto es cobre, pero tiene muchos más, entre esos carbón. 4.000 millones de toneladas produce anualmente de carbón. Cuando uno tiene recursos naturales, extraerlos no necesariamente lleva o en sí mismo a que uno pueda crecer como país para cumplir ese anhelo. Hay que entender y profundizar como en otros elementos. Déjenme entonces profundizo en esos elementos, en estos mismos países, en esos mismos años. La producción industrial en Chile, en esos mismos años creció 150%, pasando su deuda pública como porcentaje del PIB en esos años del 45 al 11%. Perú, su PIB per cápita lo multiplicó, lo llevó al doble y redujo su deuda pública del 48 al 25% en 9 años, a la mitad. Entre otras, esta parte de los encadenamientos productivos creo que todos la sentimos. No sé si a ustedes les pasa, seguro sí, a mí me pasa. Me llaman permanentemente compañías chilenas, compañías peruanas. Aquí hay grandes amigos, Daniel Arce, que veo desde acá arriba, que no son empresas mineras, son empresas de otros productos, de bienes, de servicios, que producen algo de manufactura, que se encadenan con la industria minera. La minería genera industrialización cuando se establece de manera responsable en un territorio. Botsuana, por supuesto, como un ejemplo que no tenía nada, pero hoy es un ejemplo, entre otros ejemplos en lo que hoy nosotros anhelamos. Un maravilloso sistema de educación, una salud pública y una cobertura buena para todos, y por supuesto China, que es un caso emblemático. Pero tal vez mi última reflexión en esto es que hoy China, el peso geopolítico en el mundo lo sustenta por la cadena de valor de los minerales que se empeñó en construir, extrayendo minerales en China o abasteciéndose en otro sitio y dándoles valor agregado. Hoy su peso geopolítico se deriva de unos componentes que vienen de los minerales, pero que otros no pueden producir. Todo apalancado en los recursos que uno tiene, no en los impuestos, porque eso restringe. Eso quita capacidad de crecimiento a las economías y, por supuesto, a cada uno de los sectores. Entonces, para irle poniendo algo de color al fondo y empezar a ver hacia adelante, déjenme, hacemos como una diferenciación. ¿Qué tienen esos países que nosotros no? Porque ellos sí. Entonces uno puede entrar a la institucionalidad, es que uno es más institucional, otro no. No me voy a detener en eso. Tal vez lo que voy a insistir es en una cosa, en algo fundamental, en lo cual sí es una diferencia con nosotros. Esos países, en algún momento de ese tiempo, tomaron la decisión de ser un país minero y actuar en consecuencia. Tomaron la decisión de apalancar su crecimiento de manera responsable con sus recursos minerales y planearlo hacia futuro. Nosotros como país no lo hemos hecho y ya va siendo hora que lo hagamos, para sí o para no, pero no más zonas grises en esta decisión, porque no nos llevan realmente a ningún sitio y nos generan una enorme distracción en cómo hacer esto que otros países ya lo
han sabido hacer. De tal forma que esto es lo que quiero contarles, esta es la invitación, a esta invitación quería llegar después de esta introducción. Quiero invitarlos a que me ayuden o que entre todos trabajemos a construir, a generar las bases de que Colombia de una vez por todas, en la Colombia y en la conversación política que viene, tome la decisión que tiene que tomar en relación con sus recursos minerales, entendiendo las premuras que tenemos. No son fáciles. Y esa invitación hacia adelante no es una invitación ingenua. Esa invitación a trabajar por lo que viene no es una invitación ingenua. Soy consciente de la enorme capacidad regulatoria, de la intención regulatoria que tiene este gobierno. La viceministra ha sido muy generosa y nos va a acompañar a explicarnos en parte esto. Pero esto es un caos profundo. Más de 200 leyes, decretos, resoluciones, que lo único que han hecho es generar incertidumbre. Pero tal vez lo que les quiero decir, para que ustedes se concentren en el futuro, es que no se preocupen. Déjennos esa tarea a nosotros. Vamos a seguir conteniendo esta intención regulatoria. Vamos a seguir estando presente en ese debate que hoy nos preocupa a todos. Pero ustedes, mi invitación es a que en algún grado ya no se preocupen tanto por el día a día, déjennos eso a nosotros y pensemos juntos en el futuro, en lo que viene, que eso que viene, ya con más color, sí va a determinar realmente el desarrollo del país y del sector y de la minería hacia adelante. Porque viene un momento coyuntural maravilloso, tal vez único. Estos meses que vienen en Colombia presentan una enorme oportunidad. Irán candidatos al Congreso a cada una de sus ciudades, recorrerán todos los municipios mineros, los municipios no mineros, una gran cantidad, es una gran cantidad. Irán senadores por todas partes, candidatos a la presidencia posiblemente aún más. Y eso que, por supuesto, a mí también me preocupa, pero eso que preocupa a todos, una gran dispersión de candidatos, yo lo veo también de otra forma. Y es como una gran oportunidad para esa invitación que les quiero hacer. La invitación al activismo de lo público, la invitación a que participen activamente del debate público, la invitación a que participen activamente en la discusión con la familia después del partido de fútbol y que activamente lleven el mensaje de la necesidad de que la minería es parte de la respuesta a esas necesidades que hoy tiene Colombia. Nosotros nos encargamos de las preocupaciones de ahora. Les pido que ustedes se encarguen y nos ayuden a eso. Y va a ser determinante, va a ser fundamental que ustedes activamente ejerzan una posición frente a lo que viene, los meses que vienen hasta que se elija un nuevo presidente. Pero entonces déjenme aquí profundizo en dos cosas. Por supuesto, esta invitación al activismo, a la conversación pública activa. Queremos como asociación también no hacerla, pues mandarlos como a los leones así nomás. Entonces queremos poner dos elementos, dos herramientas a disposición de ustedes. Se las explico. Una son los datos objetivos. La minería necesita discusiones objetivas. Y en esos datos ustedes van a encontrar si el carbón, doctora Claudia, el mundo y José Miguel están dejando de consumirlo o no. Y eso lo tenemos que usar todos. ¿Listo? Entonces son dos herramientas, los datos y la narrativa. Cómo contar esos datos, cómo usar esos datos en el día a día, en el municipio, en la conversación con la familia. Déjenme, comienzo con lo primero, el monitor minero. Ahí tienen ustedes un código QR para que los que quieran lo escaneen. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado hablamos en estas tres pantallas que estaban llenas de números, de datos, y hablamos de que el dato mata al relato. Bueno, ahí está la evolución de esto, para que ustedes la usen.
Lo hicimos en un formato que lo pueden llevar en el celular, lo pueden bajar a sus computadores y además la otra herramienta va a permitir que nosotros se las mandemos con la conversación. Esto es en vivo, esto se llama el monitor minero, entran a nuestra página de internet y hay una gran cantidad de distintos indicadores. Aportes económicos, por ejemplo. Y ustedes encuentran ahí los aportes mineros siguiendo la discusión que teníamos en relación con la minería y una otra gran cantidad de indicadores en este lado. ¿Qué hace la minería para el aporte económico del país? Igualmente en cada uno de esos otros. Si uno mira entonces la relación de la conversación de los aportes económicos con encadenamientos productivos o reducción de la pobreza, igualmente encuentra todas las cifras. Déjenme, me detengo acá. 14 billones de pesos en compras al país, más de las 2 reformas tributarias anteriores. Por eso digo que hoy nuestra conversación la debemos hacer y esa participación en lo público la debemos hacer sin vergüenza alguna. Como nos habían dicho antes que no podíamos hablar tanto, hoy sí, y es necesario. Y están los datos que soportan esa conversación para hacerla con tranquilidad. Aportes en materia de compras de bienes y servicios. Bueno, aquí van a encontrar todas las herramientas. Reducción de la pobreza, aportes a la naturaleza, las comparaciones de los municipios mineros en vivienda, agua, sanidad, nacidos vivos al nacer en municipios mineros versus los no mineros. Aquí encuentran todas las herramientas en ese sentido. Si hay que hacer el activismo con los datos, no con sensaciones. Y ahora pásenme a la otra herramienta que queremos poner a su consideración, la anterior. Una herramienta que toma esos datos y los convierte en una narración, en la posibilidad de contar el cuento mejor. Esto lo hemos venido construyendo con algunos de ustedes en estos 3 meses o 4 anteriores. Esa herramienta va a estar a disposición en sus celulares, vamos a hacer infografías, vamos a hacer mensajes de texto para los trabajadores mineros. Nosotros como asociación tenemos un cronograma para ir a los municipios mineros a contar nuestro cuento. Vamos a ir a donde los candidatos, ojalá haya muchos, y así no voy a dormir de tantos tintos, pero eso es lo que tenemos que hacer de acá en adelante. ¿Qué pasó con la infografía? Quiero mostrarles solamente parte de la infografía y esto es lo que estamos construyendo en relación con la narrativa. Si empiezan desde los extremos, esto es una conversación que queremos motivarlos a hacerla no desde la tristeza, no desde la amargura de 3 años de preocupaciones, sino desde la abundancia, desde la perspectiva de futuro, todas las posibilidades que tiene Colombia en relación con la minería y de ahí profundizar en cada una de nuestros elementos. La exploración, como lo dijo usted, doctora Lina, fundamental en un país que tiene el 97% sin explorar. El cobre, las oportunidades infinitas que hay en relación con el cobre, el coque, las esmeraldas, el níquel. El níquel que necesita el acompañamiento de factores de competitividad del Estado para que esa mina siga estando en la historia económica del país por mucho más tiempo. Igualmente el carbón, toda la narrativa de si el mundo consume carbón o no, de la importancia que tiene el carbón para la transición energética en Colombia. Sin el carbón, sin esos recursos, no hay transición energética posible en el país. Los materiales y minerales de la construcción, como el ladrillo, la función social profunda que cumple el ladrillo en la construcción en nuestras ciudades, el oro y las enormes incidencias que tiene la ilegalidad en el oro, las perspectivas futuras, las inversiones que pueden llegar al país en esa materia. Ahí vamos a encontrar en cada uno de los minerales, esmeraldas,
por supuesto también las empresas que venden bienes y servicios, toda la narrativa que vamos a poner también a su disposición. Yo con esto quiero terminar. Este es un momento decisivo en el que si trabajamos juntos, hacemos activismo de lo público por el sector minero, vamos a poder tener nuestro fondo de colores, lleno de caras, de sonrisas. Déjennos las preocupaciones del hoy a nosotros y los invito a que construyamos ese futuro que Colombia además necesita, por supuesto, como otros países lo hicieron, tomando la decisión de una vez por todas de apalancar su crecimiento y desarrollo con la industria y la riqueza mineral que tiene el país. Les agradezco mucho.